El Corre-Corre de la Mañana y el Hospital de Diagnóstico presentan la sección dedicada al cuidado de tu salud. Diagnóstico 360. A continuación. Y pongan mucha atención, principalmente todos aquellos que tengan algún problema en sus huesos, articulaciones, en los hombros, Diana Verónica. Sí, sí, mucha atención porque ahora en nuestra sección Diagnóstico 360, gracias a Hospital de Diagnóstico, estamos hablando al respecto. Así que bienvenidos, señores, están aquí con nosotros Gerardo Paredes, director comercial del Hospital de Diagnóstico. Cada 15 días, Gerardo, tenemos el gusto de tenerte aquí. No, el gusto es nuestro. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Y estamos conociendo al doctor Carlos Campos, ortopeda y traumatólogo, especialista en hombro y codo. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, hoy decimos que la entrevista está dedicada a hablar precisamente del dolor en el hombro. Y yo le decía hace un momento que yo experimenté. Aquella tronadera. Sí, no, o aquella situación que de repente, doctor, uno quiere levantar el brazo y no le da el cuerpo. Y uno a veces dice, ay, quizás le he dado, o quizás ya, pues sí, me están pegando los años. ¿Qué es lo que pasa, doctor, cuando de repente queremos levantar, no tenemos la fuerza o nos truena? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, probablemente hay una patología dentro de la articulación del hombro, puede ser referente al manguito rotador, al cartílago, a la porción larga del bíceps, que tiene que ver todo esto con la movilidad de nuestra articulación, y el hecho que nos esté dando un dolor es el signo de alarma que nuestro cuerpo nos está diciendo que algo anda mal. Entonces pueden ser muchas patologías que tienen que ver con la limitación de la movilidad de esta articulación. ¿Qué es el manguito tronador? Porque No, eso es... No, manguito, ¿qué es? Rotador. Pero que le truena a uno. Igual es tronador porque pues... ¿Qué es el manguito rotador, doctor? Sí, el manguito rotador es el nombre que se le da a un conjunto de tendones que tenemos en la articulación glenumeral del hombro, que tiene que ver con la movilidad específicamente de nuestra articulación. Es tan importante ya que da esta movilidad de 360 grados a la articulación del hombro, y que si alguno de ellos falla, el movimiento que produce ese tendón específico de los 4 que conforman el manguito rotador genera una pérdida de la movilidad en ese vector del movimiento. O sea, es que deberíamos de poder hacer este movimiento que estoy haciendo de rotar completamente el brazo, debería ser algo normal, doctor. Eso es lo normal. Son 4 tendones que conforman el tendón del manguito rotador. Uno hace la elevación frontal, otro hace la elevación lateral, uno hace la rotación externa y el otro hace la rotación interna, que es el llevarse la mano a la espalda. ¿Y hay alguna otra parte del cuerpo que gire de la misma forma? Y la cadera podría ser un poco similar, pero la mayor móvil de todo nuestro cuerpo es el hombro. Entonces, una pérdida en la movilidad en esta articulación se resiente mucho, y tradicionalmente, y es importante que tocar ese punto de la edad, alguna persona, nuestros redescuchas, también pudo haberle dicho en algún momento a algún colega que era normal para cierta edad perder la movilidad y tener ese dolor, y que hay que acostumbrarse porque es como las canas, pues a todos nos va a pasar. Entonces, pero no es normal con la evolución de la medicina, y por eso es que yo me especialicé en la patología de esta articulación. Todo problema en el hombro tiene solución, lo importante es saber qué es lo que está pasando y diagnosticar el problema en específico. ¿Y hay alguna forma de anticiparse o sea, a un problema en el manguito rotador, o uno se da cuenta solo cuando ya le duele? El signo de alarma es el dolor, pero uno puede empezar a sentir como pérdida de fuerza, que se me trabe en algún movimiento, por decirlo en castellano. Ya viste que por eso trona. Sí, truena un poco, puede tronar cuando hay una lesión del cartílago o cuando el tendón está inflamado. Principalmente truena cuando el tendón del bíceps está muy inflamado, y eso genera este sonido muy particular que lo percibe más que todo la persona que lo sufre. Diana Verónica, tú le estabas diciendo antes de ir al aire al doctor que por una mala posición al dormir te estaba afectando el manguito rotador. Sí, y me dijeron, mire Diana, es el manguito rotador el que le está, y es por una mala posición, o sea, también cómo nos movemos incide, doctor. Sí, los movimientos. Bueno, yo estaba durmiendo mal. Sí, Ajá. Todo tiene que ver porque como es una articulación muy móvil, la ocupamos todo el tiempo.
no podemos peinarnos, no podemos comer, no podemos bañarnos, vestirnos, se limita cuando Subirnos el hombro está zipper, mal. doctor. Y en Ajá. las mujeres sí. Bailar YMCA. Para los gustos de los colores. Entonces, Sí. sí, se afecta la movilidad y el dolor es el signo de alarma. Y los movimientos muy exagerados de rotación externa, los esfuerzos inadecuados, el dormir en una misma posición, digamos, dormir solo del mismo lado todo el tiempo, puede ir generando cierto desgaste con el tiempo y producirnos el dolor. O sea, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el cuidado que le damos al cuerpo, doctor. Y sí, todo suma. Lo que pasa es que si yo voy al gimnasio y hago muchas pesas todo el tiempo, se me degenera más rápido que el que no lo hace. Entonces el uso genera desgaste, pero no es que el deporte sea malo, sino que la mala técnica al realizar el deporte es lo que produce la lesión. Entonces tenemos que ser muy prolijos al momento de hacer la práctica deportiva para evitar lesionarnos. Y si ya tenemos cierta edad, porque digamos, los 40 de ahora son los 20 de antes, entonces... Y los que tenemos 60 decimos que tenemos y 40. ahí la vamos poniendo. Entonces... Mire, pero después de la menopausia uno se le va terminando la garantía, doctor, entonces uno a veces lo asocia también a eso. Tiene mucho que ver los cambios hormonales más en las mujeres porque eso degenera también los tejidos. De hecho, las mujeres se lastiman más fácilmente el hombro porque en el ciclo menstrual, en la fase del estrógeno, son más laxas las articulaciones y eso predispone a lesiones en la rodilla, en el hombro, en el codo, y por eso es que la mayoría de personas que consultan por una patología en el hombro o articular realmente son las mujeres. De la consulta que yo veo, de 10 pacientes, 8 son mujeres y 2 son hombres, y los 2 hombres que llegaron fue porque su esposa los llevó. Entonces, Pero es que el hombre siempre Yo aguanta pensé un que iba a poquito decir que porque su esposa les pegó. puede ser un cargo de culpa también. No, y es que el hombre es más difícil que consulte, ¿va? Porque el hombre siempre, por el machismo, aguanta más. Eso. ¿Verdad? Y entonces, no, ¿y para qué voy a ir al médico? Que no sé Y qué, por que no sé eso cuánto. se vive menos ahí. Mire, doctor, o sea, usted es ortopeda, Sí. pero para que se haya especializado en manguito rotador significa que es bien frecuente. Sí, me especialicé en la patología del hombro en Buenos Aires, Argentina, en el Hospital Italiano, y sí es bien frecuente, o sea, la consulta de la que yo realizo, un 95% es de problemas del hombro, y estamos viendo alrededor de 200 pacientes mensuales, No, hombre. y hacemos casi 100 cirugías al año de estas, solo yo, pues. Ajá. Y no todo es cirugía, ¿verdad, doctor? No, la mayoría de pacientes, de 100 pacientes que uno ve, 90% andan bien con tratamiento conservador, como Con fisioterapia, pomadita. modificación de la calidad. El marihuanol es bueno, doctor. No sé, nunca lo probé. Debes de verlo. Dicen que relaja, dicen que relaja. Y por eso se ha preocupado el hospital de diagnóstico. Gerardo, tan es así que el Hospital de Diagnóstico está abriendo una clínica especializada en manguito rotador y ahorita estamos dando la noticia. Es correcto, Tony, es la primicia, justamente porque ustedes dijeron, la cirugía en verdad no es la primera opción, hay alternativas, Hay hay un otras, diagnóstico ajá. que requiere también imágenes Ajá. radiológicas, hay tratamientos que pueden incluir fisioterapia, ¿verdad? Y todo ese ecosistema de cosas, obviamente mediadas y diagnosticadas por especialistas como el doctor Campos, conviven en un ecosistema y es mejor si está todo en un solo lugar. Y esa es la idea del Hospital Diagnóstico, lanzar la clínica especializada en hombro y manguito rotador. ¿Lo llevan el nombre? Sí, para que de un solo te Clínica- llame la atención. Clínica especializada en hombro y en manguito rotador. La clínica del hombro y el manguito rotador de Hospital Diagnóstico, que justamente, digamos, entra a través de una consulta especializada con un doctor especialista como el doctor Campos, ¿verdad? Y convive con todo este ecosistema que les mencioné, imágenes radiológicas, estudios de laboratorio si fuesen requeridos, fisioterapia que también tenemos en el Hospital Diagnóstico. No mucha gente sabe, pero en el Hospital Diagnóstico tenemos fisioterapia que va de pediatra, fisioterapia para niños, de recuperación ocupacional. Entonces, tenemos todo en el hospital y es una patología bien común, como decía el doctor. Imagínense cuánta cantidad de personas tienen este padecimiento. Lo primero que necesitan es ir a una consulta. Exacto, y hacer un diagnóstico. Ahora bien, usted ha mencionado constantemente, doctor, el tema articular.
Y las articulaciones pues son parte de nuestro cuerpo y debemos de cuidarlas al respecto. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Lo principal es, si nos gusta realizar alguna actividad deportiva, informarnos adecuadamente para hacerlo de la mejor manera y evitar lesionarnos, porque el hacer un deporte sin hacer un entrenamiento o informarnos previamente produce lesiones. Eso es, digamos, un primer punto en la consulta. Es todos los Muchos maestros que andan jugando deportistas- pádel hoy, ¿verdad? No, Y no, sí, hay el gente pádel- que el se pádel- empieza El pádel da bastante consulta Sí. porque es un deporte, digamos, que técnicamente exige poco, pero si no lo hago de forma adecuada me lastimo el hombro por la forma en la que le pego a la pelota con la raqueta. Entonces hay una posición, de hecho recientemente jugamos con Gerardo Squash y le explicaba la posición adecuada para evitar lastimarse el hombro. Cuando uno lo hace con mucho ímpetu por tratar de llegar a la pelota, ahí Es se que lastima. el squash es el preámbulo del Espérate, pádel. no, el squash No, es el el estilo. preámbulo del pádel. Ajá. Si Porque no, el pádel si no es el de pasaste moda. por el tenis antes, pero Ah, sí. en el squash a mí lo que me dolía era la rabadilla, usted. El estiramiento brusco y el impacto al caer. Y no calentar, doctor, Eso, también. sí, el estiramiento Ajá. es un punto bien importante en la práctica deportiva. Si le gusta hacer deporte, fútbol, los runners, ir a levantamiento de pesas, hacer un estiramiento previo es bien importante. Los americanos son muy enfáticos en eso, los ortopedas americanos en el stretching, antes y después del ejercicio, porque es la vuelta a la calma en el deporte. Sí, es cierto, es para calentar y después para relajar otra vez los músculos Exactamente. luego de mantenerlos en una actividad intensa. Tú mencionaste las articulaciones. Ajá, y entonces decía, Eso nos lleva al calcio, al calcio, la vitamina D, doctor, la vitamina C. el Hay, sol. hay muchos suplementos que tienen que ver con una salud articular. Lo principal es tener una nutrición adecuada, ¿verdad? Tampoco irse a solear y ponerse todo el día porque eso también nos va a generar otros problemas. Los bañitos de sol, de verdad que eso aplica desde bebé, doctor. Sí, uno lo recibe, digamos, en los países como el nuestro desde que sale de la casa. Entonces no es necesario andarlo buscando mucho. Pero sí una nutrición adecuada ayuda a alejarnos, digamos, de las bebidas carbonatadas, de que compite el CO2 con el calcio en el cuerpo y eso provoca también más osteoporosis a determinadas edades y nos favorece también a lesiones articulares porque reblandecen el cartílago. Ya ves, la Uno Alejandra llevando Guzmán, una por eso dieta, tiene osteoporosis, Sí. tanta bebida una carbonatada. dieta adecuada, pues se puede mantener mejor y con una salud muscular, que es hacer ejercicio para tener un buen grupo muscular alrededor de nuestras articulaciones, nos ayuda. Si ustedes se fijan, las personas de los pueblos que caminan mucho, a pesar de que las rodillas estén muy gastaditas por el uso, siguen caminando y siguen de pie, contrario al que pasa solo sentado o al que siempre realizó trabajo de oficina y nunca hizo ¿Cuál deporte. celulitis? Ahí no hay celulitis, porque pasan caminando, doctor. Sí, sí. Ajá. Entonces, Exactamente. le dan vida al cuerpo. La vitamina C también es importante. Sí, sí, y ahí va dentro de la dieta balanceada, tener buenas defensas, buena capacidad de cicatrización que tiene que ver con esta vitamina. Ujú. Vitamina C, vitamina D, buena alimentación, descanso. Descanso. El descanso, sí, con el ritmo de vida que llevamos, que es un ritmo de vida bastante americanizado, digámoslo así, uno trabaja y nunca toma sus pausas adecuadas para poder reponerse. Entonces hay personas que quisieran que el día tuviera 26 horas para lograr salir con las cosas y eso termina en un desgaste y fatiga física que se ve venir en enfermedades articulares también. ¿En qué momento, doctor, dejamos de dormir 8 horas? Porque siempre yo he leído, he escuchado, los médicos le dicen a uno tiene que dormir 8, y no solamente dormir, es un descanso profundo. No Sí. solamente de acostarte, porque muchas veces uno sigue, el cerebro sigue trabajando, pensando en lo que no hice hoy, lo que voy a hacer mañana, en preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento dejamos de practicar las 8 horas de sueño? ¿Y por qué es tan importante? Sí, es parte del estrés, el exigirse más de lo que debe de ser, lo que nos lleva a quitarnos horas de sueño para ganar horas de trabajo y eso nos fatiga mentalmente y físicamente. Ahí donde entra que ver también la salud articular, el hacer actividad física, porque eso nos libera de estrés y nos da un mejor sueño también al final del día. El que no hace actividad física y pasa pensando mucho en actividades laborales o situaciones de estrés que lo pueden estar aquejando, entra en el insomnio y entra en un círculo vicioso que no lo deja descansar. El que toma su pausa, dedica su tiempo para las actividades físicas, se cuida, hace una buena alimentación, descansa mejor y padece mucho menos de insomnio. Lo rinde a uno el ejercicio, definitivamente. Usted habló de, bueno, el deporte, ¿verdad? El cardio,
los que levantan pesas. Sí, Sí, también. salud o sea, desarrollar músculo, doctor. Y el CrossFit es... Sí, todo deporte es saludable cuando se practica de una forma adecuada y una técnica adecuada. Lo que pasa es que los deportes de alto impacto como el CrossFit, el spinning, que se hacía antes, hoy hay otro deporte que hacen los jóvenes que es como hacer bicicleta como dentro de una discoteca. Hace poco Sí, me lo sí, comentaba un paciente. que Es me un lo- Saludos ahí a spinning, Gloria Villacorta. Villacorta. Es maestra de maestra. spinning. Me Ajá. han llegado pacientes de esas prácticas también y eso es porque no calientan adecuadamente con un estiramiento que como debe de ser y al final tampoco estiran, sino que me voy para la casa, quedo contracturado y eso Es me que lo que genera pasa es dolor. que ahí se dedican a bailar, doctor. Sí, Sí, entonces ajá. entre más impacto tiene como el CrossFit, más fácil lesionarse, pero si yo lo hago de una forma adecuada, con la técnica que debe de ser, hago mis estiramientos, hay personas que practican el CrossFit y nunca se lesionan. Entonces tiene mucho que ver cómo me preparo físicamente y el estiramiento que hago antes del ejercicio y al final. La técnica, doctor. La técnica. ¿Verdad? Y los Y eso pesos. aplica para cualquier deporte. Decía Gerardo los pesos. Y los pesos también, ¿verdad? Es Ujú. decir, digamos, uno en el ejercicio, en el gimnasio mismo, obviamente debe sobrecargar el músculo si quiere crecimiento. Debe, O endurar. Nosotros las mujeres pues buscamos endurar, ¿verdad? Porque todo se nos va poniendo aguadito. Entonces hay que buscar endurar. claro, entonces debe haber resistencia muscular, pero una cosa diferente es sobrecargar los pesos y llevarlos más allá de la capacidad que tenemos. En CrossFit, por ejemplo, es bien usual que, claro, puedo levantar la pesa, pero no puedo levantarla con la técnica correcta. Entonces, no solo técnica, sino técnica con los pesos adecuados para el nivel que va desarrollando. Y paulatinamente, Sí, progresivamente, progresivamente. doctor. No todos Ajá. vamos a levantar el mismo peso, no tenemos la misma fibra muscular, tenemos que irlo haciendo progresivamente hasta donde nuestra capacidad muscular es, y eso es muy particular de cada persona. Hay una serie de mitos que vamos a eso, a desmitificar a continuación, doctor, con usted. No, con mucho gusto. Mito número 1. Si te duele el hombro, lo mejor es no moverlo y descansar. Sí, ese es un error que se comete muy frecuentemente porque si yo no sé qué es lo que tiene el hombro, usualmente eso puede ser inflamatorio y si yo lo dejo de mover o lo inmovilizo en el peor de los casos, se nos suma otra patología del hombro que es la capsulitis adhesiva o el frozen shoulder. Y eso significa que la cápsula articular se engrosa de tal forma que el brazo se pega y no lo puedo mover y esa es una enfermedad que se le suma a causa de la inmovilización cuando está inflamada la articulación. Ujú. Ahí es donde entra la fisioterapia, Exactamente. Gerardo. Es correcto. Como decíamos, en realidad la cirugía no es la primera opción, es la última. En estos casos... Como la dice, fisioterapia es que hace solo sentido. cuchillo, dicen los médicos. No, no. Hay gente que así dice y no es, Sí. y no es así. Sí, lo que pasa es que Ajá. si ya llegan cuando el problema ya está muy agravado y no hay una solución conservadora o no quirúrgica, pues lo que queda es ir a reparar lo que se rompió, pues. Pero si nosotros consultamos antes de que eso se rompa, que eso pues son los primeros 6 meses, va a andar bien solo Mire, con doctor, y terapia. eso me hace acordar que normalmente cuando a uno le duelen las rodillas o le duele el hombro, uno tiene estas bolsitas de gel azules que mantienen el freezer, buenísima. ¿verdad? Que mantienen el freezer. Y entonces cuando le duele algo, uno lo que hace es ponerse la famosa No, bolsita. está bien, porque la crioterapia, si nosotros nos fijamos, los jugadores de la NBA, los jugadores de fútbol profesional, cuando salen de la cancha inmediatamente les colocan las compresas frías en las articulaciones para disminuir la inflamación que provoca el impacto en el deporte. Y en este caso, si nosotros tenemos una inflamación articular que me está produciendo dolor y limitación, el primer paso es desinflamarlo y eso anda bastante bien con las compresas frías. Ujú. Idealmente eso ya está bien estudiado, son 10 minutos, no más de eso en cada momento que se coloca, porque más de ese tiempo yo quemo la célula musculotendinosa y si bien tengo el beneficio que se me duerme, me produce más dolor después. Y tiene que ser directa o yo siempre lo ocupo con un pañito porque siento que me quema. No quema, en 10 minutos no Ajá. le va a quemar, entonces Ajá. puede ser directamente, no pasa nada, pero ahí depende de la sensibilidad de cada piel, digamos. Pero sí, uno puede simplemente agarrar unos cubos de hielo, meterlos en una bolsa y ponérselos. O, si es más elegante, pues de esas bolsas de gel. Pues sí. Me llega, me llega. Mito número 2. Tronarse los dedos causa artritis.
Sí, eso Vos te no, tronás los dedos. Sí. Hacele. Ah, ya, ahorita no. digamos que ese es como un tic, ¿verdad? Pero Ajá. no tiene nada Uy, que ver. ya bien, escucharon, ¿verdad? Ajá. Sí, eso no tiene nada que ver, es un desplazamiento brusco de líquido articular que va de un compartimento a otro y provoca ese sonido, ese clic, que no me va a generar un desgaste que produzca artrosis a posteriori, sino que es nada más, es un tic. Eso es como para liberar estrés. No es la mejor forma, No. pero digamos que hay personas que lo pueden ocupar de eso. Ajá. Bueno, pero no da artritis. No, Va. Pero no de artritis. va. Mito número 3. Cuando llueve o hace frío, te duelen los huesos Sobre todo si he y te da sufrido. artritis. Sí, no, si he sufrido una quebradura. sí, lo que pasa Ajá. es que eso es porque el tejido inflamatorio, ya sea por un trauma, una fractura o un problema que no he consultado, el tejido es más sensible a los cambios de temperatura. Entonces, por eso es que si yo estoy en un ambiente cálido y paso a un frío, me empieza a doler. Ahora, si yo vivo en un lugar frío, ya no me pasa porque el cuerpo está aclimatado a esa sensación térmica a la que está expuesto. Pero no es que eso me provoque desgaste o una patología articular, simplemente me está denotando que tengo un problema que no he consultado y por eso me duelen. Por eso es que hay algunas personas que dicen que el clima lo percibe más fácil las rodillas del abuelo que el meteorólogo, porque le empiezan a doler cuando ya va a llover. Cuando va a llover. Ajá. Ok. Mito, ¿qué sería? 4. Entonces el frío no causa artritis. No. Eso estamos, ¿verdad? Sí. Si Ok. vas al ortopeda con dolor de hombro, mínimo te van a operar. No, no es así, sino que el dolor de hombro, si uno consulta a tiempo, en la mayoría de los casos, estadísticamente hablando, el 90% de los casos se resuelven con una buena fisioterapia enfocada al diagnóstico que tiene la persona y con el tratamiento médico pertinente que no es quirúrgico en el 90% de los casos. Ahora, si ya tengo 2 años de dolor en el hombro y ya ahora no voy a aguanto, consultar ajá. y ya no lo muevo, seguramente me toca un procedimiento quirúrgico para reparar lo que ya se rompió. Y volvemos entonces a esta nueva clínica que ha inaugurado el Hospital de Diagnóstico. Es correcto. Y bueno, fíjate algo interesante. Hablamos con el doctor la semana pasada, justamente un amigo mío que va a someterse a una operación, a un procedimiento quirúrgico del hombro. Y él me decía que él lo vio por primera vez hace ya un par de años a este amigo mío. Tenía un desgaste, el de él ocurrió por una lesión ya hace bastantes años. Y como hombre, dice, no, pero lo aguanto todavía. Fue todavía una consulta, le dijeron, esta es la operación. Dijo, bueno, es un costo, es caro, me aguanto. Viene años después y me dice el doctor, hubo más desgaste, hubo un empeoramiento del cuadro y entonces ahora el procedimiento quirúrgico que va a tener mi amigo va a ser más complejo. Más invasivo. Más Ajá. invasivo, más complejo. El doctor me decía esto hace unos años, lo hubiera podido resolver con un procedimiento laparoscópico, si no mal recuerdo. Artroscópico, sí. Artroscópico. Ahora ya va a requerir bastante y el costo se aumentó bastante. Entonces, esto me sirve para, la reflexión aquí es, aun cuando requiera cirugía, antes siempre va a ser mejor que después. Antes, en temas, digamos, hasta económicos y por supuesto físicos, va a ser mejor, aunque sea un procedimiento quirúrgico, hacerlo antes que después cuando ya esté más desgastado porque va a requerir más complejidad. Y yo creo que es importante, doctor Campos, recalcar que el procedimiento quirúrgico es el último recurso. Sí, siempre. eso es porque ya se rompió, pues, entonces... Ya no hay otra cosa no hay que otra hacer, cosa, ¿verdad? sí. Es el Pero último esto, recurso. para llegar a ese momento, cursa con varios momentos clínicos, como es la pérdida de la función, el dolor, se me quita el sueño, no puedo dormir de ese lado en el hombro porque me duele. No puedo levantar no me cosas. puedo levantar, Ajá. no puedo vestir adecuadamente porque me duele, me voy acomodando al dolor hasta donde tolero. Pero en el momento que ya pierdo la movilidad del brazo, que ya vivo con dolor todo el tiempo, me hago esclavo de los medicamentos y tomo medicina todos los días porque si no, no puedo ir a trabajar, y ahí es porque ya topamos en el desgaste y en el problema y hay que repararlo. Hablando de trabajo, mito número 5. La postura en la que uno se sienta o está parado de repente o camina, pero más que todo el tema de la sentada frente a la computadora, el mito dice que la postura solo importa para los que trabajan en oficina. No, eso tiene que ver en todo, pues hasta hoy en día en el Gran San Salvador ahora, el manejar de un punto A a un punto B pueden ser fácil 1 o 2 horas. Entonces,
ya ir sentado ese tiempo en una posición inadecuada al volante puede generar un dolor en la espalda o en el cuello, que son pacientes que veo con frecuencia, porque un dolor de hombro puede evolucionar a un dolor de cuello. Ajá. El uso del celular tiene que ver con patologías que antes veíamos en edades avanzadas y hoy lo vemos en chicos de 20 años. Que tienen, a ver, Con joroba, ¿verdad, dolor doctor? de Ajá. cuello. Hace poco tuve un paciente de 23 años que trabaja en un call center y que ya tiene hernias de disco a nivel cervical producto de la postura inadecuada. Entonces sí, tiene que ver mucho la postura. Ahí sí, nuestros abuelos tenían razón cuando lo obligaban a sentarse de forma adecuada todo el tiempo. Sí, le decían, niña, siéntese bien, ponga la espalda recta. O sea, eso de poner la espalda recta, doctor, no es... Tiene que ver en es- todo. tiene que ver en todo, Porque ¿verdad? hasta la capacidad pulmonar se afecta si estamos muy doblados hacia el frente o jorobados. No llega adecuadamente el oxígeno al cerebro y eso también nos fatiga más rápidamente. Ok, el Todos celular, se sentaron doctor. bien ahorita. Sí, Sí, no, de todo verdad, rectecito, ajá, pe. cabal, ajá, todo rectecito. Doctor, el tema del celular, yo he visto bastantes, a ver, análisis que hablan de que o sea, uno agarra el celular y así, baja Sí. la cabeza, que está saliendo papada, están saliendo problemas aquí al final de la columna, debajo de la cabeza, precisamente por esa mala Sí, postura. el cuello se sufre ahí, con la postura al agarrar el celular. Y son patologías que antes se veían en edades muy avanzadas y hoy las vemos frecuentemente a cualquier edad, pero es eso, el uso de estos aparatos electrónicos que nos han Ok. venido a provocar. Nos va quedando poco tiempo. Mito número 6, que tiene que ver con las mujeres. Sí, los tacones, doctor. Usar tacones altos. A las mujeres nos gusta andar de tacón. ¿Qué onda es con la rodilla o Ajá. con la cadera? Sí, no ¿O con el pie? no acentúa eso más desgaste. El pie se puede sufrir un poco, pero no es algo que me genere una patología aguda, sino que debería andar en tacones todo el tiempo por unos 15 años para que los dedos del pie se me deformen y me lleve eso a un problema para caminar. Pero las rodillas y la cadera no tiene que ver en una patología del tacón. Pero Eh, entiendo que hay que hacer uso moderado de los tacones, doctor. Sí, digamos, yo particularmente a mis pacientes les digo, tiene que andar de la mejor forma y cómodo para que no se sufra tanto la rodilla, las caderas y la columna por el impacto al caminar en una superficie rígida. No es lo mismo que yo camine en foamy que camine en un piso de cemento. Y ahí, digamos, los zapatos deportivos o los zapatos de corredores tienen esa bendición que te hacen un buen cushion al momento de dar el paso y disminuye muchos dolores articulares de esta forma. Que cuando ando en zapatos flats o zapatos de una suela muy baja o plana, ajá. eso me provoca ciertas patologías. Ujú. Mito número 7, las pesas, los que hacen pesas en el gimnasio, las pesas dañan la espalda y los hombros. No, ahí lo que lo daña es la mala técnica. O sea, lógicamente si yo estoy cargando más peso y lo hago de la forma inadecuada, me voy a lesionar cualquiera. Pero si lo hago con una técnica adecuada y estudio bien la posición en la que hay que levantar las mancuernas o la barra, ahí no me voy a lesionar y voy a tener el beneficio de tener un buen fortalecimiento muscular. Muy Sí, bien. no se trata de cantidad de repeticiones, se trata de hacer las repeticiones necesarias de la mejor manera Sí, posible. lo que el cuerpo tolere, pues, y eso progresivamente se va evolucionando. Último mito, el dolor de hombro es cosa de maitritos. Sí, es lo que les mencionaba. Antes se acostumbraba que veía a la persona de determinada edad, para no estigmatizar a nadie, que Maitrennials. no podía mover el Nosotros brazo. somos maestros, Maitrennials. doctor. Y Somos con maestros mucho con dolor. actitud. Sí, pero no, Ah. eso uno lo ve ahora hasta en las personas, como usted mencionaba, me ha tocado hasta llegar al momento quirúrgico de pacientes de 16 años en el hombro, porque son deportistas de élite, de una selección nacional, y que han terminado rompiendo la articulación por hacer la práctica de forma inadecuada, y ahí se lesionaron, no consultaron y llegaron hasta la ruptura. Sí, o sea, se mantuvieron a puro fríito o caliente, con presas frías, con presas calientes y un antiinflamatorio, pero ahí Sí. también estamos dañando el hígado. Así es, Ajá. entonces el no consultar a tiempo o no entrenar de la mejor forma es lo que nos lleva a un problema en la articulación del hombro sin importar la edad. Esto puede ser, me ha tocado, como le digo, reparar el hombro de un paciente de 16 años, de selecciones nacionales, hasta un paciente de 85, 86 años, fue el más grande que me tocó operar el año pasado, con resultados satisfactorios para la edad, pero por el problema que no se consultó cuando el problema inició. Ok, doctor, para finalizar, ¿qué debemos de tomar en cuenta? O sea, para evitar llegar a una cirugía
porque nos hemos afectado la zona de los hombros de nuestro cuerpo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Lo importante es poner atención a las señales que nuestro cuerpo nos manda, la pérdida de fuerza, la limitación a la movilidad, el dolor, consultar a tiempo cuando empiezo con uno de estos problemas, no es en vano, no es algo que se va a ir de la noche a la mañana en la mayoría de los casos. O sea, después de 15 días de dolor continuo deberíamos de estar Sí, consultando, sí, mínimo. sí, porque en la mayoría de los casos, cuando es solo ese tiempo de evolución, una fisioterapia adecuada, más que con medicamentos, en la mayoría de los casos y en cualquier parte del mundo, resuelve el problema. Ok, y entonces ahora Hospital de Diagnóstico tiene esta nueva clínica, Gerardo. Correcto. Es justamente la clínica del hombro y manguito rotador especializada. Ahí vamos a poder tener consultas y nos van a poder llevar por el camino correcto, digamos, de tratamiento, ya sea obviamente fisioterapia, medicamentos, o si es necesaria intervención quirúrgica, ahí tenemos todo para hacer. Tenemos equipo especializado, quiero mencionar eso. En Hospital Diagnóstico hemos adquirido equipo especializado para el hombro y manguito rotador. Una duda, como son 3 ubicaciones las del Hospital Diagnóstico, ¿en cuál ubicación está la clínica especial de hombros y manguito rotador? Está en Escalón, justo. Escalón. Sí, ahí tenemos también en la parte de fisioterapia, en el Instituto de Neurociencia, que está cruzándose la calle del Hospital de Escalón. Enfrente. Entonces, pero la clínica está en Hospital Diagnóstico Escalón, que de hecho aprovecho y les digo, porque habrá interés de la radioaudiencia, el teléfono es 2506-2139, allá a ese teléfono pueden llamar para concertar una cita, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Hospital Diagnóstico, en Instagram y Facebook, donde les podemos dar información, donde van a ver información a partir de hoy. Buenísimo. Ya, De esta nueva clínica. Estoy seguro que hay algún oyente o alguna oyente que ya no aguanta el dolor en el hombro y esta entrevista les ha caído, o que exista la clínica ya especializada, le va a servir un montón. De hecho, Tony, les indicamos de que ya oíste, la patología es bien común. Bien común. Entonces, como, digamos, forma de inaugurar la clínica, pues nosotros tenemos a bien darles una consulta gratis. Muy bien, buenísimo. Para que ustedes la rifen para su radioaudiencia. Consulta gratis. Así que cualquier persona que esté oyendo y tenga molestia del hombro, pues puede participar en la dinámica que ustedes van a anunciar. En nuestras redes sociales. Muy atentos a nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que la gente, alguien se pueda ganar esta consulta. Evaluación, Ajá. ¿verdad? Y si necesita tratamiento, pues ahí está esta nueva clínica en el Hospital de Diagnóstico Escalón. Correcto. Qué Muy bueno, bien. ¿verdad? Qué gusto conocerlo, Gusto, doctor. encantado, para servirle. Gusto verte nuevamente, Gerardo. Y bueno, 3 ubicaciones, ¿verdad? Escalón. Santa Elena y Colonia Médica. Muy bien. Hospital Diagnóstico. Gracias, gracias. Y nosotros casi nos vamos, son las 10 de la mañana con 2 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como